¿Estás harto de las landing pages que lucen como esta? Que son claramente hechas con IA, bueno, muy feas, a mí no me gustan nada. Yo también estoy harto, estoy muy harto. Por eso te voy a enseñar a hacer landing pages justamente como estas. Sí, como lo estás viendo, esto son 4 líneas de código, no tiene complicidad, lo he hecho en Astro y se puede hacer incluso en HTML, así que si quieres aprender a hacer una landing page como Dios manda, bien bonita y que no parezca hecha con inteligencia artificial, quédate que te lo voy a enseñar. Muy buenas a todos, mi nombre es Edu, bienvenidos un día más a mi canal, ya sabéis que tenéis aquí mis redes sociales, incluso me podéis seguir en YouTube si aún no lo haces, subo vídeos de tecnología y programación y ya no me enrollo más, bienvenidos a este vídeo. El caso es que el día de hoy os quería traer eso, lo que habéis visto, cómo hacer una landing original, que bueno, ya empiezo a ver algunas con este diseño, pero creedme que no es lo habitual, porque estoy cansado de ver las típicas landings, como ya he dicho, de inteligencia artificial, que se nota la legua que las ha hecho una inteligencia artificial súper rápido, muy feas, son todas iguales, y esto pues la verdad que no atrae mucho a vuestro producto. Así que eso es lo que os voy a enseñar, y lo vamos a ver de una forma muy curiosa y original, y es que esto lo vamos a hacer también con la inteligencia artificial, vaya sorpresa, pero lo vamos a hacer bien, ¿vale? Vamos a generar un vídeo con inteligencia artificial y os preguntaréis ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, esto es gracias, como no, al patrocinador del canal, que es Highsfield. La verdad es que Highsfield me contactó para hacer un vídeo sobre Seedance 2 y sinceramente no encontraba nada en el canal que encajase con esto del vídeo de Seedance 2 porque somos programadores, no hacemos vídeos. Pero entonces se me ocurrió la gran idea de implementar un vídeo en una landing page. Y es justamente esto que habéis visto. Pero claro, tiene truco, no es un vídeo tal cual. Así que vamos al ordenador porque tengo varios ejemplos que son los que habéis visto. Quiero que veáis cómo se hace. Vamos a hacer uno juntos también. Y tranquilos porque al final del vídeo os voy a dejar todo el código para que lo copiéis, lo uséis vosotros, para lo que queráis, ¿vale? Para coger ideas, para sacar lo que queráis. Estará gratis en mi GitHub, abajo lo tenéis. Así que no os preocupéis. Vamos al ordenador a ver cómo se hace esto. Obviamente lo primero que hay que hacer es venirse aquí a highsfield.ai y tenéis el enlace en la descripción porque si utilizáis mi enlace tenéis un descuento exclusivo. Ya con eso os lo digo todo. Entonces, una vez ya dentro de Highsfield, lo que vamos a hacer, como siempre, es venirnos a vídeo y ir a Seedance 2.0. Este es el último modelo de generación de vídeo que ha salido recientemente y viene de una empresa china. La verdad es que va muy bien, va muy fino y se puede usar para diversas cosas y en concreto para lo que vamos a ver hoy es espectacular. Entonces, ¿qué he hecho yo para hacer esto? A ver, como veis la interfaz es muy sencilla, escribes un prompt, le puedes subir un archivo, un media genérico para que coja de referencia de este, sirve una imagen, un vídeo o un audio. Pero para nuestro caso no vamos a pasar nada, ni queremos incluso ni que tenga audio. Luego de opciones nos deja Seedance, aunque hay bastantes más. Está el rápido si quieres gastar menos tokens, tienes Kling, pero bueno, en el vídeo de hoy veníamos a hablar de Seedance. Y luego aquí podemos elegir la longitud del vídeo, a mí con 9 segundos me ha servido, el aspecto del vídeo, aquí tendréis que poner 16 novenos para que quede como el ancho de una pantalla y por último la calidad, que sí os recomiendo a 1080p porque es una web que queremos que tenga calidad. Entonces, como veis aquí ya tengo varias generaciones. ¿Y cómo he creado estos prompts? Que ahora os enseñaré en los vídeos. ¿Cómo lo he hecho? Con nuestro amigo ChatGPT, no tiene misterio y quiero que lo veáis aquí. Al final lo que le he pedido, un objeto concreto, me genere un vídeo con Seedance 2 y en el vídeo que el objeto esté como roto por partes y poco a poco se vaya juntando. Para esto no os preocupéis porque os voy a poner los mismos prompts que yo he usado por si os sirven de ayuda, de base, para luego pedirle más con el objeto que vosotros queráis. He hecho yo las pruebas para que no tengáis que hacerlas y bueno, como veis aquí primero me he confundido y lo he puesto tamaño móvil y pues sí, muy chulo, pero no me servía. Encima me lo reconstruía, entonces no es lo que yo estaba buscando. Lo mismo ha pasado con el coche. Y aquí tenemos el primero, la cámara. Como veis, si le doy aquí a copiar, se copia todo. Y bueno, es un prompt en inglés que dice Premium Cinematic, horizontal, pintaje cámara, tal. Y aquí lo especifica
todo, ¿vale? No tiene mucho misterio porque me lo ha hecho ChatGPT. Os voy a ser sinceros, el mérito no es mío. Entonces, como veis, ya me hace ahí un vídeo que, ole, está muy bien, reconstruye la cámara. Esto es lo que vamos a usar para que en la web se vaya moviendo conforme tú hagas scroll o muevas la barrita del scroll. Como veis, aquí tengo también el ejemplo de un coche que no me ha gustado porque ha hecho una cosa rara, ya lo veis ahí. ¿Qué más tenemos? El teclado que hemos visto y bueno, he intentado hacer otras cosas que no recomiendo. Por ejemplo, esto lo he intentado hacer más enfocado a la programación, pero como veis hace una cosa ahí que no me gusta, al menos para una página web. También lo he intentado con un setup y no, bueno, tampoco me gusta. El que me gusta mucho es el del teléfono, que también tenéis aquí el prompt, os lo pongo en mi web. Tenemos esto por aquí, el reloj. La verdad que tenemos bastantes cosas y una cosa que he intentado que tampoco me ha gustado es también enfocarlo un poco hacia la programación, como si fuese un currículum o algo. Nada, es que no funciona, no lo intentéis. Entonces ahora lo importante, ya lo hemos generado, ¿vale? Esto tarda un poquito, se genera y lo descargáis de aquí. Entonces, ¿cómo se hace para hacer la landing? Muy sencillo, ¿vale? Como ya he dicho, tenéis el código por si queréis verlo, pero vamos a bichearlo nosotros. Vamos a ir a Visual Studio y aquí tenemos el código que os he preparado con 3: cámara, iPhone y CaseForge, que bueno, es el teclado que le hemos puesto ese nombre, sugerencia de la IA. Ah, bueno, y el reloj. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Voy a entrar aquí en CaseForge y quiero que lo veáis, ¿vale? Que tengo un componente, que es el de scroll de vídeo, que es el interesante, y luego la página de Astro, que es una página normal y corriente, que tiene HTML normal y corriente, que es el que se muestra, ¿vale? La lógica de scrollear el vídeo está aquí. Y aquí quiero deciros algo importante. Os he preparado también unas instrucciones, un prompt, para que le podáis decir a la IA, porque hay que reconvertir el vídeo, hay que hacer una pequeña conversión con FFmpeg, ¿vale? Que es una librería para tratar temas de vídeo, porque para que quede mejor la transición, que no quede forzado. El caso es que estuve viendo varias opciones, vi también pues cómo hacerlo con una librería, pero lo que mejor me ha funcionado es hacerlo yo a mano detectando el scroll, ¿vale? Puse un JavaScript aquí, para que veáis, aquí, que es bastante básico, que detecta simplemente el scroll y conforme vas scrolleando te muestra el siguiente frame del vídeo, ¿vale? El vídeo sí que pesará un poquito, si lo desplegáis en algún sitio os recomiendo tenerlo en un Object Storage, ya hemos hablado de esto en el canal muchas veces, por ejemplo Insforge tiene un Object Storage y el último vídeo que saqué era hablando de Insforge, puedes ir a verlo y ahí ya tú lo que quieras, pero el caso es este, es muy sencillo, con este script de aquí simplemente detectará el scroll y nos irá mostrando cómo es el vídeo. Así que no quiero enrollarme más, como ya habéis visto, aquí están las páginas. Como veis, cada vez que hago scroll, no puedo enseñaros el ratón, pero cada vez que hago scroll se ve un frame. Yo voy haciendo scroll, ve un frame, otro frame, cosa que si haces así pulsando la barra se ve mejor. Incluso esto desde un móvil pues también se va a ver mucho mejor, más fluido, porque lo haces con el dedo. Y nada, esto es todo. Vosotros ya podéis cogerlo de ejemplo, hacer vuestro vídeo en Seedance y conectar OpenCode, Cloud Code y pedirle que os haga, a partir de este ejemplo, lo mismo con vuestros vídeos. Como veis, he hecho dos dinámicas diferentes. La primera está aquí todo y luego muestro la información, y este de Apple que también muestra ya información incluyendo el vídeo. Este sinceramente a mí me gusta mucho. No tiene mucho más misterio, es un simple HTML con un JavaScript y es que eso es todo, amigos, no voy a enrollarme más, eso es todo. Y como veis, amigos, así podemos aprovechar la generación de vídeo para nuestras páginas. Y estoy seguro que viendo este vídeo se os habrán ocurrido muchas otras ideas que aplicar en vuestro sector y en vuestro producto o lo que sea que tengáis de página web. Solo recordaros que tenéis el enlace en la descripción de Hidefield, porque esto ya he dicho que es un vídeo patrocinado por ellos y tendréis un descuento exclusivo también si utilizáis mi enlace. Por mi parte, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y si tenéis nuevas ideas de cómo hacer esto, dejádmelo en los comentarios, o incluso si tenéis preguntas, dejádmelo, que a mí siempre me gusta responderos. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!